Alexis Sánchez visita su viejo barrio en secreto. Y lo que descubre te hará llorar. Nadie supo exactamente en qué momento tomó la decisión. Ni su representante. Ni su familia. Ni siquiera los periodistas que lo seguían a cada paso desde que había vuelto a Chile para unos días de descanso. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, Alexis Sánchez se puso una chaqueta oscura, una gorra sencilla y salió sin escoltas. Sin cámaras. Sin avisos. Sin el ruido que siempre lo rodeaba. No buscaba aplausos. Buscaba algo que había dejado atrás. El auto avanzó en silencio por las avenidas iluminadas, dejando atrás los barrios elegantes, los edificios modernos, los restaurantes donde lo trataban como rey. Y mientras más se alejaba del centro, más cambiaba su respiración. No era miedo. Era memoria. Las luces se volvieron más tenues. Las calles más estrechas. Las casas más humildes. El pavimento irregular comenzó a sacudir el vehículo como si el pasado estuviera golpeando la puerta. Ese era el lugar donde todo había empezado. El barrio donde había aprendido a correr antes de aprender a soñar. El barrio donde alguna vez jugó descalzo porque no tenía zapatos. El barrio donde prometió que un día volvería, pero no como visitante, sino como alguien que había cumplido. El auto se detuvo. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. ¿Seguro, Alexis? Él no respondió. Solo bajó. El aire tenía ese olor inconfundible a tierra húmeda y recuerdos rotos. Caminó despacio. Reconoció la esquina donde jugaban a la pelota con piedras marcando los arcos. Reconoció la tienda donde fiaban pan cuando no había dinero. Reconoció la casa pequeña, la suya. Pero algo estaba diferente. Demasiado diferente. Las paredes estaban agrietadas. La pintura caída. Las ventanas rotas. Y en la puerta, había un cartel improvisado. Un cartel que no debería estar ahí. Alexis se acercó. Leyó las palabras una vez. Luego otra. Y en ese instante, su mundo se quebró. Porque lo que decía ese cartel no hablaba del pasado. Hablaba de algo que estaba ocurriendo ahora mismo. Y eso, lo cambió todo. Las letras estaban escritas con marcador negro, sobre un pedazo de cartón mal cortado. Se necesita ayuda. Familia con niños. Sin trabajo. Alexis sintió un golpe seco en el pecho. Esa era su casa. El lugar donde su madre lo había protegido del frío con una sola frazada. Donde aprendió que el hambre no se lloraba, se resistía. Donde prometió que algún día cambiaría la historia de su apellido. Y ahora, otra familia estaba viviendo lo mismo que él había vivido. Se acercó a la puerta. Tocó suavemente. Silencio. Volvió a tocar. Desde adentro se escuchó el sonido de algo cayendo, pasos apresurados, y luego una voz femenina, temerosa. ¿Quién es? Alexis miró sus manos. De pronto, se sintió pequeño otra vez. Como si los años en Europa, los goles en finales, los estadios llenos coreando su nombre, no existieran. Soy, un vecino, respondió en voz baja. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer joven, rostro cansado, ojos hinchados por el llanto, lo observó con desconfianza. Detrás de ella, dos niños lo miraban en silencio. Uno de ellos llevaba una camiseta roja, vieja, con el número 7 descolorido en la espalda. El número que él había hecho famoso. Alexis tragó saliva. Disculpe, ¿desde cuándo viven aquí? La mujer bajó la mirada. Hace 6 meses. Nos desalojaron. No teníamos a dónde ir. El niño dio un paso adelante. Mamá dice que aquí vivía un jugador famoso, que salió de este barrio. Alexis sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Porque en esos ojos vio lo mismo que alguna vez estuvo en los suyos. Hambre. Esperanza. Y una fe frágil que podía romperse con cualquier golpe del destino. El niño lo miró fijamente. ¿Usted cree que ese jugador todavía se acuerda de este lugar? Alexis no respondió de inmediato. Porque la verdadera pregunta no era esa. La verdadera pregunta era, ¿había hecho suficiente por el lugar que lo hizo grande? Y mientras el viento nocturno levantaba polvo a su alrededor, tomó una decisión que nadie esperaba. Pero lo que haría después, no sería simple caridad. Sería algo mucho más profundo. Y empezaría esa misma noche. Esa misma noche. No mañana. No cuando la prensa lo autorizara. No cuando su equipo de marketing lo transformara en campaña. Esa misma noche. Alexis miró al niño a los ojos y, por primera vez desde que bajó del auto, se quitó la gorra.
La mujer tardó unos segundos en reconocerlo. Los ojos se le abrieron con incredulidad. La mano le tembló. El niño retrocedió un paso. ¿Tú eres? Él levantó un dedo suavemente. SHHH. Hoy no soy el jugador. Hoy soy el vecino que volvió. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier estadio lleno. Alexis entró. La casa estaba casi vacía. Un colchón en el suelo. Una mesa pequeña. Un refrigerador desconectado. Las paredes frías. La misma humedad que él recordaba, pero ahora más cruel, porque sabía que podía cambiarla. Observó cada rincón como si estuviera mirando una fotografía antigua, solo que esta vez los protagonistas eran otros. ¿Tienen que comer?, preguntó en voz baja. La mujer intentó sonreír. Nos arreglamos. Pero los niños bajaron la mirada. Y eso fue suficiente. Alexis salió de la casa sin decir más. Sacó el teléfono. Marcó un número que casi nunca usaba para cosas personales. Necesito ayuda. Ahora. Sin prensa. Sin cámaras. Sin anuncios. Del otro lado hubo silencio. Es urgente, añadió. Mientras esperaba, volvió a entrar. Se sentó en el suelo con los niños. Les preguntó sus nombres. ¿Qué soñaban ser? ¿A qué jugaban? El niño del número 7 confesó en voz baja. Yo quiero ser como usted. Alexis sonrió, pero esa sonrisa no era orgullo. Era responsabilidad. Porque entendió algo brutal en ese instante. Si ese niño quería ser como él, entonces no bastaba con hacer goles. Había que proteger el sueño antes de que la pobreza lo aplastara. A los 20 minutos, comenzaron a llegar vehículos discretos. Bolsas de comida. Ropa. Técnicos. Un arquitecto. Un electricista. La mujer no podía dejar de llorar. Pero Alexis no estaba satisfecho. Porque mientras ayudaba a una familia, miró por la ventana. Y vio que no era la única casa con carteles. No era la única ventana rota. No era la única historia quebrándose en silencio. Y entonces lo entendió. El problema no estaba dentro de esa casa. Estaba en todo el barrio. Y lo que decidió hacer a continuación, no solo cambiaría la vida de esa familia. Cambiaría el destino de todos. El destino de todos. Esa frase le retumbaba en la cabeza mientras observaba las calles oscuras desde la ventana rota. No era solo una casa. Era una herida abierta. El arquitecto se acercó con planos improvisados. Podemos reparar esta vivienda en 2 semanas. Alexis negó con la cabeza. No quiero reparar una casa. Se giró lentamente, mirando hacia afuera. Quiero levantar el barrio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La mujer dejó de llorar. El electricista se quedó inmóvil. Incluso los niños guardaron silencio, como si intuyeran que estaban presenciando algo más grande que una simple ayuda. Alexis salió nuevamente a la calle. Caminó por la vereda que tantas veces recorrió de niño. Tocó paredes descascaradas. Saludó a vecinos que lo miraban con incredulidad al reconocerlo bajo la luz amarilla de los postes. Algunos no podían creer que estuviera allí. Otros lo miraban con orgullo. Pero en muchos rostros vio algo que lo golpeó más fuerte que cualquier derrota en una final. Resignación. Y eso le dolió más que la pobreza. Porque la pobreza se combate. La resignación mata los sueños. Sacó su teléfono otra vez. Esta vez no llamó a un asistente. Llamó a un empresario amigo. Quiero comprar el terreno baldío de la esquina. ¿Para qué? Alexis miró a los niños que lo observaban desde la puerta. Para construir algo que nunca tuvimos. Hubo silencio al otro lado. ¿Un estadio? Alexis cerró los ojos. Recordó jugar con piedras marcando los arcos. Recordó las rodillas sangrando. Recordó la risa a pesar del hambre. No. Algo más importante. Colgó. Volvió hacia la casa y miró al niño del número 7. Mañana vas a traer a todos tus amigos. El niño parpadeó. ¿Para qué? Alexis sonrió, y en esa sonrisa había una mezcla de nostalgia y determinación que erizaba la piel. Porque mañana empieza algo que este barrio nunca va a olvidar. Y mientras la noche avanzaba, una idea comenzó a tomar forma. No sería solo cemento y ladrillos. Sería esperanza. Pero al amanecer, cuando creyó tener todo bajo control, ocurrió algo inesperado que amenazó con detenerlo todo. Y esta vez, no sería tan fácil enfrentarlo. El amanecer llegó gris. No había sol. Había murmullos.
Alexis apenas había dormido cuando su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. No era su equipo. No era su familia. Eran periodistas. Alguien lo había visto. Una foto borrosa ya circulaba en redes. ¿Es Alexis Sánchez en su antiguo barrio a las 3 de la madrugada? Lo que él quería mantener en silencio, estaba explotando. Salió a la calle. 3 camionetas con logos de canales locales ya estaban estacionadas en la esquina. Vecinos grabando con celulares. Susurros. Señalamientos. La mujer de la casa lo miró con miedo. ¿Nos van a sacar de aquí? Esa pregunta le atravesó el alma. Porque no había vuelto para causar problemas. Había vuelto para sanar. Un periodista se acercó con micrófono en mano. Alexis, ¿es verdad que comprará todo el barrio? ¿Es una estrategia de imagen? ¿Es campaña política? Él no respondió. Miró alrededor. Niños descalzos. Fachadas agrietadas. Cables colgando peligrosamente. Ancianos sentados en sillas plásticas observando la escena como si fuera una película ajena. Entonces entendió que no podía esconderlo. No cuando la verdad necesitaba ser vista. Se acercó al periodista. No estoy comprando un barrio, dijo con voz firme. Estoy devolviendo lo que este lugar me dio. Silencio. Las cámaras se encendieron. Pero no era eso lo que lo preocupaba. Desde el fondo de la calle, una camioneta negra sin placas avanzaba lentamente. No era prensa. No eran vecinos. Y el hombre que bajó, no tenía expresión de bienvenida. Se acercó directo a Alexis. Ese terreno baldío que quieres comprar, ya tiene dueño. El aire se volvió pesado. ¿Y? Preguntó Alexis. El hombre sonrió sin humor. Y ese dueño no quiere vender. Las cámaras grababan. Los vecinos miraban. Y Alexis comprendió que levantar el barrio no sería cuestión de dinero. Sería una batalla. Y no todos estarían dispuestos a verlo ganar. El hombre dio un paso más cerca. Te aconsejo que vuelvas a tu mundo, estrella. Este no es tu juego. Alexis sostuvo su mirada. Porque sabía algo que ese hombre no entendía. Este sí era su juego. Y estaba dispuesto a jugarlo hasta el final. Pero lo que descubriría sobre ese dueño en las próximas horas, lo sacudiría como nunca antes. El silencio se volvió denso. Las cámaras seguían encendidas, pero ya nadie hablaba. El hombre de la camioneta negra sostuvo la mirada de Alexis unos segundos más, y luego soltó una frase que cayó como piedra en agua quieta. Ese terreno no se vende porque pronto todo esto va a desaparecer. Un murmullo recorrió la calle. ¿Desaparecer? Repitió Alexis. El hombre señaló alrededor. Proyecto inmobiliario. Ya está firmado. En 6 meses, este barrio no existirá. Las palabras parecieron arrancar el aire del pecho de los vecinos. La mujer de la casa llevó la mano a la boca. El niño del número 7 frunció el ceño, confundido. Alexis sintió algo que no sentía desde sus primeros años en Europa cuando lo miraban por encima del hombro. Rabia. Pero no una rabia explosiva. Una rabia fría. ¿Y a dónde irán? Preguntó señalando a las familias. El hombre encogió los hombros. No es mi problema. Esa frase fue un golpe más fuerte que cualquier falta en la cancha. Porque él conocía ese tipo de indiferencia. La había visto cuando era niño. Cuando nadie preguntaba cómo sobrevivían. Cuando el talento no importaba si venías del lugar equivocado. Miró al periodista más cercano. ¿Está grabando? Sí. Alexis dio un paso al frente. Entonces grabe esto también. Se giró hacia los vecinos. Nadie va a borrar este barrio mientras yo respire. Las palabras encendieron algo. No era aplauso. Era esperanza. Pero el hombre de la camioneta soltó una risa seca. No sabes con quién te estás metiendo. Alexis lo sostuvo sin parpadear. Tal vez no. Pero tú no sabes quién era yo antes de ser famoso. El hombre regresó a su vehículo. Tienes una semana para salirte de esto. La camioneta arrancó, dejando polvo en el aire. Una semana. 7 días para salvar un barrio completo. 7 días para enfrentar a empresarios, contratos, intereses y poder. El niño del número 7 se acercó despacio. ¿Nos van a echar? Alexis se arrodilló frente a él. No si peleamos juntos. Pero mientras decía esas palabras, su teléfono vibró otra vez. No era prensa. Era algo mucho peor. Un mensaje con un documento adjunto. Y lo que vio en ese archivo, lo dejó helado.
Porque el nombre que aparecía como propietario del proyecto era alguien que él jamás imaginó. Alguien que formaba parte de su pasado. Y eso lo cambiaba todo. El archivo se abrió lentamente en la pantalla. Contrato de adquisición territorial. Proyecto residencial Horizonte Norte. Inversionista principal. Alexis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El nombre no era de un empresario desconocido. No era de un fondo extranjero. Era de alguien que había compartido su mesa cuando no había suficiente pan. Era de alguien que había jugado con él en esas mismas calles. Rodrigo Mena. Su antiguo amigo. El chico que soñaba con salir del barrio igual que él. El que se quedó cuando Alexis partió a perseguir el fútbol. El que alguna vez le prometió que, si uno triunfaba, ayudaría al otro. Alexis bajó el teléfono lentamente. No puede ser. La mujer lo miró preocupada. ¿Qué pasa? Él no respondió de inmediato. Recordó tardes enteras pateando una pelota desinflada. Recordó las risas. Las promesas infantiles. Recordó el día que se despidieron, creyendo que ambos lucharían por algo mejor. ¿Y ahora? Rodrigo quería destruir el lugar donde crecieron. No por maldad. Por dinero. Por poder. Por ambición. Alexis apretó el teléfono con fuerza. La traición dolía más que la amenaza del hombre de la camioneta. Porque esta vez no se trataba solo de negocios. Se trataba de memoria. Se trataba de raíces. Miró al niño del número 7. Miró a las casas. Miró el cartel de "Se necesita ayuda". Y tomó una decisión inmediata. ¿Dónde está Rodrigo? Preguntó en voz firme. Un vecino levantó la mano. Tiene oficina en el centro, edificio nuevo. El más alto de la avenida. Ironías del destino. Del barrio humilde al edificio más alto. Alexis respiró hondo. Prepárense, dijo mirando a los vecinos. No se rindan todavía. Subió al auto. Mientras el motor arrancaba, sus pensamientos se mezclaban con recuerdos. No sabía si Rodrigo lo recibiría como amigo. O como enemigo. Pero algo estaba claro. Esta no sería una conversación cualquiera. Sería un choque entre el pasado y el presente. Entre el niño que soñaba, y el hombre que olvidó. Y cuando el ascensor del edificio se cerró detrás de él horas después, Alexis supo que estaba a punto de enfrentar una de las batallas más personales de su vida. Y no estaba seguro de salir ileso. El ascensor subía en silencio. Cada número que se encendía era como un latido. 10, 18, 25, 32. Alexis se miró en el reflejo metálico de la puerta. Ya no era el niño flaco del barrio. Era una figura mundial. Un ídolo. Un símbolo. Pero por dentro, en ese instante, volvía a ser el amigo que compartía sueños con Rodrigo bajo un poste de luz. El ascensor se abrió. Recepción impecable. Mármol brillante. Ventanales con vista panorámica de la ciudad. Demasiado lujo para alguien que alguna vez jugó con piedras como arcos. ¿Tiene cita? Preguntó la secretaria sin levantar mucho la vista. Dígale que Alexis vino a saludar a un viejo amigo. No pasaron ni 2 minutos antes de que la puerta de la oficina principal se abriera. Rodrigo Mena apareció. Traje impecable. Reloj caro. Mirada firme. Pero los ojos, esos seguían siendo los mismos. Se quedaron mirándose en silencio. No pensé que vendrías, dijo Rodrigo finalmente. No pensé que harías esto. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Rodrigo caminó hacia el ventanal. Es negocio, Alexis. El barrio está condenado. Yo solo estoy adelantando lo inevitable. ¿Inevitable? La palabra salió como un disparo. Rodrigo giró. ¿Tú sabes cuánto dinero vale ese terreno? ¿Cuántos inversionistas están detrás? No es personal. Ahí estaba la mentira. Si era personal. Porque no estaba destruyendo un terreno. Estaba borrando historias. Ahí vive gente, dijo Alexis, bajando la voz. Gente como nosotros fuimos. Rodrigo suspiró. Ya no somos esos niños. Esa frase fue el golpe más fuerte. Porque Alexis entendió que, para Rodrigo, crecer significó olvidar. Yo no voy a dejar que lo hagas. Rodrigo lo miró con una mezcla de desafío y tristeza. No puedes detenerlo. Silencio. Luego, Rodrigo dio un paso más cerca. Pero hay algo que deberías saber. Sacó un segundo documento del escritorio. El proyecto no empezó conmigo. Alexis frunció el ceño. ¿Entonces con quién?
Rodrigo sostuvo el papel unos segundos antes de entregárselo. Con alguien mucho más poderoso. Alexis tomó el documento. Y cuando leyó el nombre del socio mayoritario, el aire pareció desaparecer. Porque no era un empresario cualquiera. Era alguien que conocía demasiado bien. Alguien que había estado a su lado en sus momentos más difíciles. Y esa revelación iba a sacudir todo lo que creía saber. El nombre estaba impreso con letras frías, legales, incontestables. Socio mayoritario, Fundación Desarrollo Integral del Norte. Y debajo, como representante legal, Claudio Herrera. Alexis sintió un nudo en la garganta. Claudio no era un extraño. Había sido uno de los primeros hombres que confió en él cuando era apenas un adolescente con talento y hambre. El gestor que lo ayudó a salir del barrio. El que le habló de contratos, de oportunidades, de futuro. El que alguna vez le dijo: cuando seas grande, no olvides de dónde vienes. Las palabras ahora sonaban como una burla cruel. No puede ser, murmuró Alexis. Rodrigo bajó la mirada. Claudio me buscó hace un año. Dijo que el barrio estaba deteriorado, que era mejor convertirlo en algo rentable antes de que se volviera peligroso. Me convenció de que era progreso. ¿Progreso? Alexis apretó el papel. ¿Sacando familias sin ofrecerles nada? Rodrigo levantó la voz por primera vez. Ofrecen compensaciones mínimas. La mayoría aceptó porque no tienen opción. Esa frase dolió. Porque no tener opción era algo que Alexis conocía demasiado bien. Se acercó al ventanal. Desde esa altura podía ver la ciudad extendiéndose como un tablero gigante. En algún punto, a lo lejos, estaba su barrio. Pequeño. Vulnerable. Y entendió algo brutal. Esto no era solo una inversión. Era un negocio disfrazado de ayuda. ¿Claudio sabe que yo estoy allá? Preguntó sin girarse. Rodrigo guardó silencio unos segundos. Sí. El corazón de Alexis dio un vuelco. ¿Y qué dijo? Rodrigo respiró hondo. Dijo que era sentimental. Que el éxito te hizo débil. Esa frase fue como un puñetazo invisible. Débil. Por querer proteger su origen. Alexis cerró los ojos. Recordó a su madre luchando. Recordó los días sin comida. Recordó la primera vez que alguien creyó en él. Y ahora ese mismo hombre estaba dispuesto a borrar el lugar que lo formó. Se giró lentamente hacia Rodrigo. Necesito hablar con Claudio. Hoy. Rodrigo negó con la cabeza. No va a ser fácil. Él no se mueve sin estrategia. Y si sabe que vienes, va a estar preparado. Alexis apretó el documento. Entonces yo también me prepararé. Pero mientras se dirigía hacia la puerta de la oficina, Rodrigo lanzó una última advertencia. Ten cuidado, Alexis. Esto no es un partido que puedas ganar con talento. Alexis se detuvo un segundo. Sin voltear, respondió. No. Pero sí con corazón. Y salió. Sin saber que Claudio ya había hecho el primer movimiento. Un movimiento que pondría en riesgo no solo el barrio, sino la reputación de Alexis ante todo el país. Cuando Alexis salió del edificio, el sol ya estaba alto. Pero el aire se sentía más pesado que la noche anterior. Su teléfono vibró otra vez. Notificaciones. Decenas. Luego cientos. Abrió una. Titular de un portal deportivo. ¿Alexis Sánchez bloquea proyecto social que prometía modernizar barrio vulnerable? Abrió otra. Fundación acusa al futbolista de frenar inversión millonaria para viviendas dignas. Y otra más. Claudio Herrera rompe el silencio. El progreso no puede detenerse por nostalgia, punto. Alexis se quedó inmóvil en la acera. La jugada ya estaba hecha. Claudio se había adelantado. Había salido en televisión esa misma mañana, presentando el proyecto como una renovación urbana solidaria, mostrando renders brillantes de edificios modernos, parques nuevos, iluminación, seguridad. En ningún momento mencionó desalojos forzados. En ningún momento habló de las familias que no sabían a dónde ir. En cambio, habló de resistencia emocional. De oposición irracional. Y sin nombrarlo directamente, dejó caer la frase que lo encendió todo. Algunas figuras públicas prefieren cámaras en barrios pobres en lugar de soluciones reales. La indirecta era clara. Alexis respiró hondo. No le dolía el ataque. Le dolía la mentira. Porque conocía a Claudio. Sabía cómo funcionaba. Sabía que nunca movía una pieza sin calcular el impacto. Y esta vez,
Lo estaba pintando como el villano del progreso. Su representante llamó de inmediato. ¿Qué estás haciendo, Alexis? Esto puede afectar tus contratos. Los patrocinadores ya están preguntando. El silencio del otro lado de la línea fue incómodo. Te están acusando de frenar un proyecto social, insistió su representante. Esto es delicado. Alexis miró hacia el horizonte. Pensó en el niño del número 7. Pensó en la mujer con los ojos hinchados. Pensó en el cartel de cartón. Y supo que no podía retroceder. Que pregunten lo que quieran, respondió con calma. Yo ya sé lo que vi. Colgó. Pero apenas dio 2 pasos, recibió un mensaje que lo hizo detenerse. No era prensa. No era su equipo. Era un número desconocido. Solo decía: si sigues adelante, alguien del barrio pagará el precio. El corazón le dio un golpe seco. Porque ya no era solo reputación. Ya no era solo dinero. Ahora era una amenaza. ¿Y si Claudio estaba dispuesto a llegar tan lejos? Entonces esta batalla no sería pública. Sería personal. Y Alexis tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que una vez lo protegió a él. Porque esa misma noche, algo iba a suceder en el barrio. Algo que lo obligaría a actuar sin pensar en consecuencias. La noticia explotó antes del mediodía. Pantallas gigantes en noticieros. Portales digitales. Tendencias en redes sociales. Alexis Sánchez frena proyecto de viviendas que prometía modernizar zona vulnerable. ¿El ídolo del fútbol contra el progreso? Claudio Herrera no había perdido el tiempo. Desde una elegante sala de conferencias, ofrecía entrevistas con tono sereno y palabras calculadas. Nosotros queremos traer inversión, empleo y seguridad. Lamentablemente, algunas personas están desinformadas y reaccionan por impulso emocional. No mencionó su nombre. No lo necesitaba. Todo Chile sabía de quién hablaba. Alexis miraba la transmisión desde el barrio, rodeado de vecinos. La mujer de la casa apretaba su delantal con nerviosismo. El niño del número 7 observaba en silencio, intentando comprender. ¿Es verdad que nos quieren ayudar?, preguntó un anciano. Alexis no respondió de inmediato. Porque la estrategia era clara. Pintarlo como enemigo del desarrollo. Convertirlo en el villano sentimental que bloqueaba oportunidades. Y eso podía destruirlo públicamente. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes divididos. Algunos lo apoyaban. Otros lo acusaban de egoísta. Un exjugador incluso comentó en televisión: a veces el éxito te hace creer que sabes de todo. Alexis apagó la pantalla. Respiró profundo. Miró alrededor. Las paredes descascaradas no eran opinión. El hambre no era teoría. El miedo en los ojos de los niños no era debate. Nosotros no estamos contra el progreso, dijo finalmente, mirando a los vecinos. Estamos contra el olvido. Pero mientras intentaba mantener la calma, un vehículo oficial se estacionó en la entrada del barrio. 2 hombres bajaron. Trajes oscuros. Portapapeles en mano. Uno levantó la voz. Venimos a notificar formalmente el inicio del proceso de desalojo. Un murmullo de angustia recorrió la calle. La mujer abrazó a sus hijos. Alexis dio un paso adelante. No pueden hacer eso sin diálogo. El hombre lo miró con frialdad. El diálogo terminó cuando usted decidió intervenir públicamente. Silencio. Ese era el primer golpe real. No mediático. Legal. Y mientras los papeles comenzaban a entregarse casa por casa, Alexis comprendió que ya no bastaba con voluntad. Necesitaba un movimiento que cambiara el tablero. Algo que no solo defendiera el barrio, sino que expusiera la verdad detrás del proyecto. Y en ese instante, recordó algo que Claudio jamás imaginó que él conservaría. Un documento antiguo. Una promesa escrita hace años. Una promesa que podía destruir toda la narrativa de progreso. Pero para usarla, tendría que revelar una parte de su pasado que había mantenido en secreto. Y eso implicaba arriesgarlo todo. Alexis caminó hacia su auto con el corazón latiendo con fuerza. Mientras los funcionarios entregaban papeles y los vecinos discutían angustiados, su mente viajaba años atrás, a una oficina mucho más pequeña, sin mármol ni ventanales. A la primera vez que Claudio Herrera le habló de oportunidades. A la primera vez que firmó un contrato sin entender cada palabra. Pero también a una cláusula especial. Una que Claudio había incluido para convencer a su madre.
Compromiso de reinversión social en comunidad de origen del representado. Alexis recordaba perfectamente el día en que su madre exigió que no olvidaran el barrio. Claudio había sonreído y aceptado incluir esa condición. En ese momento parecía simbólica. Hoy, podía ser decisiva. Subió al auto, abrió la guantera. Dentro, guardaba una carpeta vieja. Amarillenta. Casi olvidada. La tomó con manos firmes. Si esa cláusula seguía vigente, Claudio estaba legalmente obligado a invertir en el barrio sin desplazar a sus habitantes. No a desalojarlos. No a venderlo al mejor postor. Regresó caminando hacia el centro del barrio mientras marcaba un número. Necesito que revises un contrato antiguo. Es urgente. Del otro lado, su abogado respondió con rapidez. Alexis abrió la carpeta y comenzó a fotografiar cada página. El viento levantaba polvo alrededor. Los vecinos observaban con esperanza y miedo mezclados. Si esto es válido, dijo el abogado tras unos minutos, él no puede ejecutar un proyecto que contradiga la cláusula social sin tu autorización. El corazón de Alexis dio un salto. ¿Estás seguro? Si el contrato no fue modificado, sí. Silencio. Eso cambiaba todo. Porque ya no era solo una pelea emocional. Era legal. Era estratégica. Pero justo cuando empezaba a sentir un hilo de ventaja, su teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Rodrigo. Ten cuidado. Claudio sabe que tienes algo. Y no va a quedarse quieto. Alexis levantó la mirada. Al fondo de la calle, vio la misma camioneta negra del día anterior. Estacionada. Observando. Y comprendió que la batalla acababa de entrar en una nueva fase. Porque Claudio no solo tenía poder económico. Tenía influencia. Tenía contactos. Y, posiblemente, tenía algo más que Alexis no estaba viendo. Algo que podía convertir esa cláusula en polvo si no actuaba rápido. Y la próxima jugada debía ser perfecta. Porque si fallaba, el barrio perdería. Y él también. La camioneta negra no se movía. Solo estaba ahí. Observando. Alexis sintió esa presión invisible que precede a los momentos decisivos. No era miedo. Era intuición. Claudio sabía. Y si sabía, significaba que alguien había hablado. Miró a Rodrigo en su mente. ¿Había sido él? ¿O alguien del equipo legal? No importaba ahora. Lo urgente era actuar antes de que modificaran cualquier documento. Necesito una copia certificada del contrato original, dijo al abogado. Hoy mismo. Eso implica hacerlo público, respondió el abogado. Si lo haces, ya no hay vuelta atrás. Alexis miró alrededor. Vecinos con notificaciones de desalojo en la mano. Niños confundidos. La mujer abrazando a sus hijos como si el mundo fuera a desmoronarse en cualquier momento. No había vuelta atrás desde que pisó ese barrio. Aflo. Colgó. Se subió a una pequeña tarima improvisada, una mesa vieja que alguien acercó, y levantó la voz. Escúchenme. El murmullo se apagó poco a poco. No están solos. Mostró la carpeta. Hace años se firmó un compromiso para invertir en este barrio sin expulsar a nadie. Los vecinos intercambiaron miradas incrédulas. Y si intentan romperlo, vamos a exponerlo ante todo el país. En ese momento, varios celulares comenzaron a transmitir en vivo. La historia estaba cambiando de dirección. Pero entonces, uno de los hombres de traje se acercó. Señor Sánchez, si hace eso, podría enfrentar demandas por confidencialidad. Alexis bajó lentamente de la mesa. Prefiero enfrentar una demanda que ver a estos niños en la calle. Silencio. El hombre retrocedió. Pero justo cuando parecía que la balanza empezaba a inclinarse, el abogado volvió a llamar. Alexis contestó. Y lo que escuchó hizo que la sangre se le helara. Alexis, hay una adenda firmada hace 3 años. El mundo se detuvo. ¿Qué adenda? Una modificación. La cláusula social fue reemplazada por una versión más flexible. Flexible. Esa palabra era una sentencia. ¿Quién la firmó? Preguntó con voz tensa. Del otro lado hubo una pausa breve. Tú. El aire desapareció. Alexis cerró los ojos. No recordaba haber firmado nada así. Pero si su firma estaba ahí, Claudio había sido más astuto de lo que imaginaba. Y ahora no solo tenía poder. Tenía respaldo legal. Alexis abrió los ojos lentamente. Miró al barrio. Miró al niño del número 7. Y comprendió algo devastador. Esta batalla ya no era solo contra un empresario.
Era contra un error del pasado. Un error que él mismo había cometido. Y ahora debía encontrar la forma de deshacerlo, antes de que fuera demasiado tarde. El ruido del barrio desapareció. Aunque la gente seguía hablando, aunque los papeles seguían circulando, Alexis solo escuchaba una frase repetirse en su cabeza. Tú la firmaste. Recordó giras agotadoras. Temporadas en Europa. Contratos que llegaban junto con decenas de documentos más. Páginas y páginas que confiaba en que alguien más revisaba con detalle. Confianza. Ese había sido su error. Envíame la adenda ahora mismo, dijo al abogado con voz controlada. Segundos después, el documento llegó a su correo. Lo abrió. Allí estaba su firma. La misma rúbrica que estampó en camisetas, en balones, en contratos millonarios. Pero esta vez, esa firma no representaba éxito. Representaba descuido. La modificación decía que la fundación podía reformular el plan de reinversión comunitaria de acuerdo con las condiciones del mercado y viabilidad del proyecto. Palabras elegantes. Pero en esencia, significaba que podían decidir lo que quisieran. Claudio había esperado el momento perfecto. Había blindado el proyecto años antes. Alexis apretó el teléfono con fuerza. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó. El abogado dudó. Si se demuestra que no se te informó claramente el alcance de la modificación, podríamos impugnarla. ¿Y eso cuánto tarda? Meses. Tal vez años. Meses. El barrio no tenía meses. Tenía una semana. Alexis levantó la vista. El niño del número 7 lo observaba con esa mezcla de fe y miedo que solo tienen los que aún creen en milagros. ¿Vamos a ganar?, preguntó en voz baja. Esa pregunta atravesó cualquier estrategia legal. Porque ya no era sobre contratos. Era sobre dignidad. Alexis respiró profundo. Si la ley estaba en su contra, entonces debía cambiar el terreno de juego. Sacó el teléfono nuevamente. No llamó a abogados. No llamó a patrocinadores. Llamó a alguien que no veía desde hacía tiempo. Necesito que vengas al barrio, dijo con firmeza. Hoy. Del otro lado, la voz respondió con sorpresa. ¿Estás seguro? Esto va a explotar. Alexis miró las casas. Que explote. Colgó. Porque si Claudio quería una batalla pública, la tendría. Pero no como él la había planeado. Y cuando esa persona cruzara la entrada del barrio esa misma tarde, toda la narrativa cambiaría. Para siempre. Eran casi las 5 de la tarde cuando el murmullo comenzó a crecer. Primero fueron sirenas lejanas. Luego motocicletas. Después, cámaras. Muchas cámaras. Los vecinos salieron a las puertas de sus casas. Los niños corrieron hacia la esquina. Incluso los funcionarios que repartían notificaciones dejaron de escribir. Una camioneta blanca se detuvo frente al terreno baldío. De ella bajó una figura conocida en todo el país. No era empresario. No era político. Era alguien cuya voz tenía peso moral. Un periodista veterano. Respetado. Incómodo para los poderosos. Había investigado corrupción, contratos turbios, fundaciones fantasma. Y ahora caminaba directo hacia Alexis. ¿Es cierto lo que me dijiste por teléfono?, preguntó sin rodeos. Alexis sostuvo su mirada. Lo es. Le entregó copias del contrato original. Le explicó la cláusula social. Le mostró la adenda firmada años después. El periodista hojeó los documentos con rapidez. Si esto es lo que parece, Claudio no está renovando el barrio. Está capitalizando la revalorización del terreno. Exactamente. El periodista alzó la vista. ¿Estás dispuesto a decirlo en cámara? El aire se volvió denso. Porque hablar significaba guerra abierta. Significaba perder patrocinadores. Significaba enfrentarse a un hombre con influencia en bancos, medios y política. Pero Alexis recordó algo más fuerte que cualquier patrocinio. La promesa a su madre. El niño del número 7. El cartel de cartón. Sí, respondió sin dudar. Las cámaras se encendieron. Transmisión en vivo. El periodista dio paso. Estamos en el barrio donde creció Alexis Sánchez, quien denuncia que el proyecto inmobiliario presentado como social podría ocultar intereses económicos que desplazarían a decenas de familias. El silencio era absoluto. Alexis dio un paso al frente. Yo firmé un compromiso para invertir aquí sin expulsar a nadie. Si hubo cambios, no fueron explicados como debían.
Pero más allá de los papeles, aquí hay personas. Señaló a los vecinos. Ellos no son números. La transmisión se volvió tendencia en minutos. Pero mientras hablaba, en un edificio lejano, Claudio observaba la pantalla con el rostro endurecido. Y entonces hizo una llamada. Una sola frase. Activen el plan B. Alexis no sabía qué significaba eso. Pero cuando la transmisión terminó y los aplausos tímidos comenzaron a surgir, un ruido seco interrumpió todo. Un estruendo metálico. Algo había ocurrido al otro lado del barrio. Y esta vez, no parecía un accidente. El estruendo fue brutal. Metal contra concreto. Vidrios estallando. Un grito. Luego polvo. El aplauso se convirtió en pánico en cuestión de segundos. «Allá», gritó alguien señalando hacia el fondo del barrio. Alexis corrió sin pensar. La gente se agolpaba alrededor del terreno baldío. Una de las viejas estructuras de lámina que servía como bodega improvisada había colapsado parcialmente. Pero no se había caído sola. Un camión de construcción estaba incrustado contra la pared. Motor encendido. Conductor ausente. Demasiada coincidencia. Alexis apartó gente con cuidado. «Retrocedan». Entre el polvo escuchó un llanto. Agudo. Frágil. El niño del número 7. Estaba atrapado bajo una viga caída. El mundo se volvió estrecho. No había cámaras ahora. No había discursos. Solo una viga pesada y un niño respirando con dificultad. Alexis se arrodilló. «Hey, mírame. Estoy aquí». El niño intentó sonreír. «No, nos van a echar, ¿verdad?». Las palabras salieron quebradas. Alexis sintió algo romperse dentro. Miró alrededor. «Necesito ayuda aquí». Varios vecinos se acercaron. Entre todos levantaron parte de la estructura. La viga cedió lo suficiente. Alexis deslizó al niño hacia afuera. Lo abrazó con fuerza. «No te vas a ir a ningún lado». Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Pero mientras sostenía al niño, su mirada se clavó en el camión. No tenía placas visibles. El logo de la empresa estaba cubierto con cinta negra. Demasiado perfecto. Demasiado oportuno. La transmisión en vivo había terminado hacía minutos. Y ahora esto. Plan B. La frase volvió a su mente como un eco. No era un accidente. Era intimidación. Era un mensaje. Alexis levantó la vista hacia el edificio más alto que se veía a lo lejos. Aunque Claudio no estuviera físicamente ahí, la jugada llevaba su firma. Y esta vez no solo estaba en juego la reputación. Estaba en juego la seguridad del barrio. El niño fue subido a una ambulancia. Antes de que cerraran la puerta, le tomó la mano. «Vas a volver aquí. Te lo prometo». Pero cuando la ambulancia arrancó, Alexis supo que esa promesa ya no podía depender solo de palabras. Ahora necesitaba pruebas. Necesitaba exponer algo más grande que contratos. Algo que hiciera caer a Claudio públicamente. Y entonces recordó algo que Rodrigo le dijo en voz baja antes de despedirse. «Hay archivos que nunca salieron a la luz». Archivos. Si esos documentos existían, podían ser la llave. Pero conseguirlos implicaba entrar en territorio peligroso. Y esta vez, el error no sería legal. Sería físico. La ambulancia desapareció entre sirenas y polvo. El barrio quedó en silencio. Un silencio distinto al de la noche anterior. Este no era nostalgia. Era rabia contenida. Alexis se quedó de pie frente al camión incrustado. Observó cada detalle. La cinta negra cubriendo el logo. Las placas removidas. El motor aún tibio. Alguien quiso asustarlos. Pero se había equivocado de objetivo. Sacó el teléfono. «Rodrigo, necesito hablar contigo». «Ahora». La respuesta tardó unos segundos. «No es seguro que nos vean juntos». «Nada es seguro ya». Se citaron en un estacionamiento subterráneo lejos de cámaras. Cuando Alexis llegó, Rodrigo ya lo esperaba, nervioso. «Claudio no se detiene cuando algo amenaza su imagen», dijo sin rodeos. «Si el camión fue lo que pienso, no fue improvisado». Alexis lo miró fijo. «Me dijiste que había archivos». Rodrigo dudó. «No son contratos oficiales. Son reportes internos. Correos. Estudios de valorización del terreno antes del anuncio social». «¿Y qué dicen?». Rodrigo respiró profundo. «Que el proyecto nunca fue social. Era especulación desde el principio. Comprar barato,
desalojar, revender en triple. El aire se volvió pesado. Eso era dinamita. ¿Dónde están esos archivos? Rodrigo bajó la voz. En los servidores de la fundación. Pero no cualquiera puede acceder. Silencio. Alexis entendió lo que eso implicaba. Necesito una copia. Rodrigo negó con la cabeza. Si hago eso y se descubre, estoy acabado. Alexis dio un paso más cerca. Y si no haces nada, el barrio desaparece. Las palabras quedaron suspendidas. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Recordó las tardes de infancia. La pelota desinflada. Las promesas bajo el poste de luz. Cuando los abrió, algo había cambiado. Tengo acceso administrativo temporal. Puedo entrar esta noche. Alexis asintió. Hazlo. Pero Rodrigo añadió algo más. Si esos archivos salen, no solo cae Claudio. Caen socios. Políticos. Inversionistas. Eso significaba enemigos. Poderosos. Entonces que caigan, respondió Alexis. Se dieron la mano. No como empresario y futbolista. Como los niños que alguna vez prometieron no olvidar. Pero mientras Alexis regresaba al barrio, un auto comenzó a seguirlo discretamente. No era prensa. No era casualidad. Y cuando miró por el espejo retrovisor, supo que la noche sería larga. Porque alguien más sabía que estaban a punto de descubrir la verdad. Y estaba dispuesto a impedirlo. A cualquier precio. El auto oscuro no se apartaba. A 2 vehículos de distancia. Siempre a la misma velocidad. Alexis fingió no notarlo. Doblar a la derecha. Semáforo. Izquierda repentina. El auto siguió. No era coincidencia. No era paranoia. Era vigilancia. Respiró hondo y tomó una decisión rápida. En lugar de ir directo al barrio, condujo hacia una zona más transitada. Centros comerciales. Más luz. Más cámaras. Si querían intimidarlo, no sería en la sombra. El auto finalmente se desvió. Pero el mensaje estaba claro. Estaban observando. Cuando llegó al barrio, la tensión seguía en el aire. Vecinos agrupados. Policías tomando notas sobre el accidente. El camión ya había sido retirado. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Alexis miró el terreno baldío. Si Rodrigo lograba acceder a esos archivos esa noche, todo podía cambiar. Pero si lo descubrían antes, no quería ni imaginarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje cifrado de Rodrigo. Entré. El corazón de Alexis latió con fuerza. Minutos eternos pasaron. Cada segundo parecía una hora. Los vecinos intentaban retomar algo de normalidad. La mujer preguntó por el niño, estaba estable, pero debía quedarse en observación. Eso le dio a Alexis un poco de aire. Otro mensaje. Estoy en los servidores internos. Luego otro. Encontré carpetas ocultas. Alexis apretó el teléfono. Alrededor, la noche comenzaba a caer. Y entonces llegó el mensaje que lo hizo contener la respiración. Esto es peor de lo que imaginábamos. Silencio. Un segundo mensaje entró casi al instante. Hay un documento que demuestra que planearon forzar incidentes para acelerar desalojos. La sangre se le heló. Incidentes. Como el camión. No era intimidación aislada. Era estrategia. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era Rodrigo. Era un número desconocido. Un vídeo adjunto. Lo abrió. Era Rodrigo. En el estacionamiento subterráneo. Rodeado por 2 hombres. La grabación terminaba abruptamente. Y el mensaje debajo decía: retírate. O el próximo vídeo no será solo una advertencia. El mundo se detuvo. No era solo una batalla legal. Era un secuestro. Y ahora, la decisión era brutal. Exponer los archivos, o salvar a su amigo. Pero tal vez, había una forma de hacer ambas cosas. Y el tiempo corría. El vídeo se repetía en su mente. Rodrigo contra la pared. 2 sombras a su alrededor. Una mano empujándolo. No había audio claro. Pero el mensaje era suficiente. Alexis cerró los ojos un segundo. Respiró. Si reaccionaba con miedo, perdía. Si reaccionaba con impulsividad, perdía. Tenía que pensar. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo del número desconocido. Tenemos acceso a todo. Si los archivos salen a la luz, tu amigo desaparece.
Desaparece. La palabra pesaba más que cualquier amenaza anterior. Alexis miró el barrio. Las casas frágiles. Las luces tenues. La gente que confiaba en él sin saber que ahora también estaba en juego la vida de alguien más. Entonces tomó una decisión fría. No respondería al chantaje. Pero tampoco actuaría solo. Marcó un número diferente. No era abogado. No era representante. Era alguien con experiencia en seguridad privada. Necesito rastrear la ubicación de un teléfono. Es urgente. Del otro lado, la voz fue directa. Envíame el vídeo y el número. Alexis lo hizo sin perder un segundo. Mientras esperaba, caminó hacia el centro del barrio. La mujer lo miró. ¿Está todo bien? Él forzó una calma que no sentía. Confía en mí. El teléfono vibró. Respuesta rápida. Tenemos ubicación aproximada. Estacionamiento subterráneo, edificio financiero sur. Pero se están moviendo. Se estaban moviendo. Eso significaba traslado. Y traslado significaba que el tiempo se reducía. Alexis tomó las llaves del auto. Pero antes de subir, otro mensaje apareció. De Rodrigo. Solo 2 palabras. Descargué copia. El corazón le dio un golpe. Eso cambiaba todo. Si Rodrigo había logrado descargar los archivos antes de ser interceptado, entonces aún había esperanza. Pero otro mensaje llegó inmediatamente después. No puedo salir. Silencio. El juego se había vuelto extremo. Alexis comprendió algo brutal. Claudio pensó que podía asustarlo. Pensó que podía presionarlo emocionalmente. Pero subestimó algo esencial. Él no estaba defendiendo solo un terreno. Estaba defendiendo su origen. Y cuando alguien toca tus raíces, ya no hay miedo que te detenga. Giró el volante con decisión. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez no sería silenciosa. Y mientras el auto aceleraba hacia el edificio financiero, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. Una jugada que no solo salvaría a Rodrigo, sino que haría que Claudio no tuviera dónde esconderse. Pero para ejecutarla, tendría que arriesgar su propia imagen frente a todo el país. Y esta vez, no habría red de seguridad. El auto se detuvo frente al edificio financiero sur. Vidrio oscuro. Seguridad privada en la entrada. Cámaras en cada esquina. Alexis no intentó entrar por la fuerza. Eso era lo que esperaban. En lugar de eso, hizo algo completamente inesperado. Abrió su aplicación de transmisión en vivo. Presionó iniciar. En segundos, miles de personas comenzaron a conectarse. El país ya estaba atento por lo ocurrido en el barrio. Ahora lo veían frente a un edificio elegante en el corazón financiero. Estoy aquí, dijo mirando directo a la cámara, porque mi amigo fue retenido después de intentar acceder a documentos que prueban irregularidades en el proyecto que amenaza mi barrio. No dio nombres. No gritó. Habló con una calma que hacía que cada palabra pesara más. Si algo le sucede, todos sabrán quiénes estuvieron involucrados. La transmisión subía en espectadores minuto a minuto. Periodistas comenzaban a compartir el enlace. Claudio no podía ignorarlo. Ese era el plan. Si la amenaza funcionaba en la oscuridad, la luz pública era el mejor escudo. El teléfono vibró. Mensaje desconocido. Apaga la transmisión. Alexis siguió hablando. No estoy aquí por fama. Estoy aquí porque nadie debe ser silenciado por defender su comunidad. La seguridad del edificio comenzó a moverse nerviosa. Otro mensaje. Estás cometiendo un error. Pero entonces, algo cambió. Las puertas automáticas del edificio se abrieron. 2 hombres salieron. Entre ellos, Rodrigo. Desorientado. Tenso. Pero caminando. Alexis no cortó la transmisión. Se acercó sin perder la compostura. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Rodrigo asintió. Uno de los hombres murmuró. Fue un malentendido. Malentendido. La palabra más conveniente del mundo. Pero ya era tarde. Miles habían visto la escena. Miles habían escuchado la denuncia. Y mientras Rodrigo se subía al auto de Alexis, susurró. Los archivos están en la nube. Programé envío automático si algo me pasaba. Alexis sintió una descarga de alivio. Eso significaba que la verdad ya estaba protegida. Pero también significaba algo más. Claudio sabía que el control se le estaba escapando. Y cuando un hombre poderoso pierde el control, se vuelve impredecible.
Mientras el auto arrancaba, el teléfono de Alexis vibró nuevamente. No era amenaza. Era noticia. Un medio nacional acababa de publicar un adelanto. Filtran documentos que contradicen versión oficial del proyecto inmobiliario. La tormenta comenzaba. Pero el golpe final aún no había llegado. Y Alexis sabía que Claudio no se rendiría sin intentar una última jugada. Una jugada que podía cambiarlo todo. La noticia se propagó como fuego. Portales digitales. Radios nocturnas. Programas de análisis político. Documentos internos revelan plan de presión para acelerar desalojos. Fundación bajo sospecha. Claudio ya no tenía el control absoluto del relato. Pero eso no significaba que estuviera derrotado. Alexis estacionó lejos del barrio para hablar con Rodrigo en privado. ¿Qué más viste?, preguntó con voz firme. Rodrigo respiró hondo. Hay correos donde hablan de crear sensación de inseguridad para justificar intervención rápida. No mencionan directamente el camión, pero el patrón es claro. Alexis apretó el volante. No era solo especulación inmobiliaria. Era manipulación. ¿Quién más está implicado?, preguntó. Rodrigo dudó. Nombres grandes. Bancos. Un par de figuras políticas locales. Eso explicaba la confianza de Claudio. No estaba solo. Pero el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje diferente. No amenaza. No advertencia. Era un comunicado oficial de la fundación. Ante acusaciones infundadas, anunciaremos mañana una conferencia para aclarar la situación. Alexis entendió el movimiento. Claudio intentaría desacreditar los documentos. Presentarlos como manipulados. Acusarlo de difamación. Era la última gran jugada pública. Mañana va a contraatacar, dijo Rodrigo. Lo sé. El barrio no podía esperar otra semana de incertidumbre. Necesitaban algo más que filtraciones. Necesitaban verdad incontestable. Y entonces Alexis recordó algo que Rodrigo mencionó casi sin importancia. Dijiste que había estudios de valorización previos al anuncio social. Rodrigo asintió. Sí. Están fechados un año antes de que hablaran de renovación solidaria. Eso era clave. Significaba intención previa. Significaba que la narrativa social fue construida después. Alexis miró el reloj. Tenían horas. Necesitamos todo. Fechas, montos, transferencias. Rodrigo tragó saliva. Eso va a destruir carreras. Alexis pensó en el niño en el hospital. En la viga cayendo. En la amenaza. Ya intentaron destruir un barrio. El silencio fue absoluto. La batalla final no sería física. Sería pública. Y si querían ganar, tendrían que estar un paso adelante en esa conferencia. Porque si Claudio lograba convencer al país de que todo era mentira, el barrio estaría perdido. Pero Alexis no iba a improvisar. Esta vez, tenía una estrategia. Y comenzaba con una llamada inesperada. Una llamada que nadie vería venir. La llamada no fue a un periodista. No fue a un abogado. Fue a alguien que Claudio jamás habría imaginado ver del otro lado del tablero. Necesito que mañana estés conmigo, dijo Alexis apenas contestaron. Del otro lado hubo silencio, y luego una voz firme. Si es por el barrio, cuenta conmigo. Horas después, mientras el país debatía en redes, Alexis regresó al hospital. El niño del número 7 estaba despierto. Una venda en la frente. Un brazo inmovilizado. Pero sonreía. ¿Ganamos?, preguntó débilmente. Alexis se sentó a su lado. Todavía no. Pero estamos más cerca. El niño cerró los ojos un segundo. Mi mamá dice que si nos vamos, yo ya no podré jugar aquí. Esa frase pesaba más que cualquier contrato. Alexis apretó su mano. Vas a jugar aquí. Y vas a tener una cancha mejor que la que yo tuve. La promesa ya no era emocional. Era estratégica. Porque la persona que había llamado no solo tenía voz. Tenía autoridad moral sobre Claudio. Y conocía la historia desde el principio. Al amanecer, la ciudad despertó expectante. La fundación había anunciado su conferencia en un auditorio elegante, con pantallas gigantes y gráficos preparados. Claudio confiaba en el formato. En el escenario. En el control del mensaje. Pero no sabía que el escenario cambiaría. Porque a la misma hora, en el mismo edificio, se había reservado otra sala. Y cuando los medios comenzaron a llegar, descubrieron que no habría una sola conferencia. Habría dos.
Claudio subió al estrado con seguridad. Sonrisa ensayada. Discurso preparado. Pero cuando las cámaras giraron hacia la primera fila, vieron algo que no estaba en el guión. Sentada junto a Alexis, estaba la madre que una vez exigió que el barrio nunca fuera olvidado. Y no venía sola. Venía con documentos originales. Con memoria. Y con una verdad que no necesitaba maquillaje corporativo. Claudio entendió en ese instante que la batalla ya no era técnica. Era moral. Y cuando le cedieron el micrófono a ella, el silencio fue absoluto. Porque lo que estaba a punto de decir no podía ser refutado con cifras. La sala estaba llena. Periodistas alineados. Cámaras encendidas. Pantallas proyectando gráficos del proyecto Horizonte Norte. Claudio mantenía la postura firme. Pero sus ojos ya no tenían la misma seguridad. Cuando la madre de Alexis tomó el micrófono, no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Yo no entiendo de inversiones, comenzó. No entiendo de porcentajes ni de rentabilidad. Miró directamente a Claudio. Pero entiendo de promesas. Un murmullo leve recorrió la sala. Ella levantó un documento antiguo. Este papel se firmó cuando mi hijo apenas comenzaba. Yo pedí una sola cosa, que nunca se olvidara del lugar que lo formó. El silencio se volvió absoluto. Y usted, continuó mirando a Claudio, me aseguró que ese compromiso no sería solo palabras. Claudio intentó intervenir. Señora, la cláusula fue modificada con consentimiento legal. Pero ella no lo dejó terminar. Mi hijo firmó confiando en usted. Como confiamos cuando no sabíamos nada de contratos. Eso no es consentimiento. Eso es confianza traicionada. La frase cayó como un martillo. En la pantalla detrás de Alexis comenzaron a proyectarse los correos filtrados. Fechas anteriores al anuncio social. Estudios de valorización. Frases como acelerar salida de ocupantes. Las cámaras giraron hacia Claudio. Su equipo legal murmuraba nervioso. Un periodista levantó la mano. ¿Puede explicar por qué estos estudios preceden al supuesto plan social? Claudio tragó saliva. Los estudios de mercado son normales en cualquier proyecto. Pero otro periodista interrumpió. ¿Y los correos que hablan de crear sensación de inseguridad? El silencio fue demoledor. Ya no era Alexis contra Claudio. Era evidencia contra discurso. Alexis se levantó. No habló desde la rabia. Habló desde la raíz. Yo no vine a destruir un proyecto. Vine a proteger un barrio. Si quieren modernizarlo, hagámoslo juntos. Sin expulsar a nadie. Los vecinos que habían llegado hasta el fondo de la sala comenzaron a aplaudir tímidamente. Luego más fuerte. Claudio miró alrededor. Se dio cuenta de que la narrativa se había roto. Ya no podía presentarlo como sentimental. La evidencia estaba en las pantallas. La madre estaba frente a él. La opinión pública estaba observando. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los socios financieros se levantó desde la segunda fila. La institución revisará inmediatamente su participación en este proyecto. Eso fue el golpe final. Porque cuando el dinero duda, el poder tambalea. Claudio comprendió que había perdido el control. Pero antes de abandonar el escenario, lanzó una última mirada a Alexis. No era odio. Era advertencia. Porque aunque el proyecto estuviera en crisis, aún no estaba muerto. Y la verdadera decisión se tomaría fuera de las cámaras. En las próximas horas. La conferencia terminó en caos. Micrófonos extendidos. Preguntas cruzadas. Titulares escribiéndose en tiempo real. Claudio abandonó el auditorio sin responder más. Pero antes de salir, se acercó lo suficiente a Alexis para que solo él lo escuchara. Esto no termina aquí. No fue grito. Fue promesa. Alexis no respondió. Ya no necesitaba hacerlo en privado. Porque el país entero había visto la grieta en el proyecto. Esa misma tarde, 2 bancos anunciaron que evaluarían su continuidad como socios financieros. Un concejal local pidió auditoría inmediata. La fundación publicó un comunicado ambiguo hablando de revisión interna. El castillo comenzaba a tambalear. Pero Alexis sabía que no bastaba con detener la demolición. Había que ofrecer una alternativa. Esa noche volvió al barrio. Sin cámaras. Sin discursos. La gente lo rodeó. ¿Ganamos?, preguntó la mujer. Alexis miró las casas. Miró el terreno baldío. Miró las luces que parecían más vivas que nunca.
Todavía no, respondió. Pero ya no nos pueden ignorar. Sacó unos planos enrollados. No renders de lujo. No torres brillantes. Era un proyecto comunitario. Centro deportivo. Talleres de formación. Remodelación progresiva sin desalojos. Si vamos a cambiar algo, lo haremos juntos. El silencio se llenó de emoción. No era una promesa vacía. Era un plan. Rodrigo se acercó. He hablado con algunos inversionistas. Si el modelo cambia, hay quienes estarían dispuestos a apoyar. Eso significaba algo enorme. El dinero podía reorientarse. El progreso podía existir sin expulsar. Pero entonces llegó la noticia final de la noche. Un mensaje urgente del abogado. La fiscalía abrió investigación preliminar sobre la fundación. Eso cambiaba el tablero definitivamente. Claudio ya no estaba solo defendiendo reputación. Ahora defendía libertad. Y cuando alguien poderoso siente que todo se desmorona, puede intentar un último movimiento desesperado. El barrio celebraba con cautela. Pero Alexis sentía que aún faltaba algo. Algo pendiente. Porque más allá de contratos y proyectos, había una conversación que necesitaba cerrar. Una conversación cara a cara. No como enemigos, sino como hombres que alguna vez soñaron desde el mismo suelo. Y esa conversación ocurriría al amanecer. En el lugar donde todo comenzó. El amanecer llegó sin cámaras. Sin periodistas. Sin aplausos. Solo el frío suave de la mañana y el olor a tierra húmeda que siempre había definido ese lugar. Alexis caminó hacia el antiguo poste de luz donde de niño jugaba hasta que anochecía. Allí estaba Claudio. Sin traje impecable. Sin escoltas. Solo un abrigo oscuro y ojeras profundas. Durante unos segundos, ninguno habló. El barrio despertaba lentamente detrás de ellos. Nunca quise destruirlo, dijo Claudio al fin. La voz ya no tenía arrogancia. Quise hacerlo rentable. Pensé que eso era ayudar. Alexis lo miró fijo. Ayudar no es decidir por otros sin escucharlos. Claudio bajó la mirada. Cuando saliste del barrio, yo vi lo que el dinero podía hacer. Vi poder. Vi estabilidad. No quise volver a sentir la fragilidad que vivimos aquí. Ahí estaba la verdad. No era solo ambición. Era miedo disfrazado de estrategia. Yo tampoco quiero que vivan lo que vivimos, respondió Alexis. Pero borrar sus casas no es progreso. El silencio volvió a caer. El poste de luz oxidado seguía ahí, como testigo de promesas antiguas. Claudio suspiró. La fiscalía ya está pidiendo documentos. Si esto avanza, mi carrera se termina. Alexis no respondió de inmediato. Porque no estaba allí para humillarlo. Estaba allí para cerrar el círculo. Todavía puedes hacer lo correcto. Claudio lo miró. ¿Y qué es lo correcto? Alexis señaló el terreno baldío. Invertir sin expulsar. Asociarte con la comunidad. Convertir esto en ejemplo, no en escándalo. Claudio guardó silencio largo rato. El barrio comenzaba a llenarse de sonidos cotidianos. Puertas abriéndose. Niños riendo. Vida. Finalmente, habló. Si retiro el proyecto tal como está, y apoyamos el plan comunitario, ¿retirarías la presión pública? La pregunta flotó en el aire. No era negociación fría. Era una rendición parcial. Alexis respiró hondo. No busco destruirte. Busco protegerlos. Claudio asintió lentamente. Entonces hagámoslo diferente. No fue abrazo. No fue reconciliación perfecta. Fue algo más real. Un acuerdo nacido de choque y verdad. Pero antes de que se separaran, Claudio dijo algo más. Hay algo que aún no sabes sobre el barrio. Alexis frunció el ceño. ¿Qué cosa? Claudio lo miró con una mezcla extraña de culpa y revelación. El terreno donde jugabas de niño, no era casualidad que no lo vendieran antes. Esa frase abrió una puerta inesperada. Porque lo que Claudio revelaría a continuación, no hablaba de negocios. Hablaba de un sacrificio silencioso que alguien hizo años atrás. Un sacrificio que explicaba por qué el barrio seguía en pie hasta ahora. Y que haría que Alexis entendiera todo con lágrimas en los ojos. Claudio miró hacia el terreno donde alguna vez hubo solo polvo y piedras marcando arcos imaginarios. Ese terreno fue vendido hace años, dijo en voz baja. Alexis frunció el ceño. ¿Vendido? Pero nunca construyeron nada. Claudio asintió lentamente. Porque quien lo compró, nunca quiso hacerlo. Silencio.
El sol comenzaba a iluminar las casas humildes con una luz dorada. Cuando te fuiste a Europa, continuó Claudio, hubo una oferta fuerte para desarrollar esta zona. Iban a empezar por ese terreno. Era el punto estratégico. Alexis sintió que el corazón se aceleraba. ¿Y qué pasó? Claudio bajó la mirada. Alguien lo compró antes. Pagó más de lo que valía en ese momento, y lo dejó intacto. ¿Quién? Claudio levantó los ojos. Tu madre. El mundo pareció detenerse. No puede ser, murmuró Alexis. Vendió la única propiedad que tenía fuera del barrio. Lo hizo en silencio. No quería que lo supieras. Dijo que si un día regresabas, querías ver el mismo suelo donde aprendiste a soñar. Las palabras atravesaron cualquier defensa. Alexis sintió un nudo en la garganta. Recordó noches en que su madre decía que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Recordó que, años atrás, ella evitaba hablar de dinero. Recordó una conversación vaga sobre hacer lo necesario. Y ahora todo encajaba. Ella había protegido el lugar. Sin cámaras. Sin reconocimiento. Solo por amor. Alexis sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No por debilidad. Por gratitud. El terreno no había sido salvado por estrategia. Había sido salvado por sacrificio. Claudio dio un paso atrás. Cuando propuse el proyecto, supe que ese terreno era intocable legalmente. Por eso intenté rodearlo. Intenté rodearlo. Eso explicaba el plan completo. No destruir el corazón primero. Aislarlo. Pero ahora todo tenía un significado distinto. El barrio no solo era origen. Era legado. Alexis miró el suelo. El mismo suelo donde se cayó, se levantó, soñó. Entonces no vamos a venderlo, dijo con voz firme. Claudio asintió. No. El amanecer se sentía diferente. No era solo victoria legal. Era revelación. Pero Alexis sabía que aún faltaba algo. Porque si el terreno pertenecía a su madre, eso significaba que el futuro del barrio ahora estaba, oficialmente, en sus manos. Y la decisión que tomaría no sería pequeña. Sería histórica. Y comenzaría ese mismo día. Alexis se arrodilló y tomó un puñado de tierra. La dejó caer lentamente entre sus dedos. Ese suelo ya no era solo recuerdo. Era responsabilidad. Si el terreno pertenecía a su madre, entonces no podía limitarse a conservarlo como reliquia. Tenía que transformarlo en símbolo. Horas después, reunió a los vecinos en el terreno baldío. No había escenario lujoso. Solo una mesa, unos planos y miradas expectantes. Su madre estaba a su lado. Rodrigo también. Claudio, unos pasos atrás, observando en silencio. Alexis habló claro. Este terreno nunca fue comprado para venderse. Fue protegido para ustedes. Un murmullo emocionado recorrió el grupo. Y hoy quiero anunciar algo. Desenrolló los planos. No eran torres de vidrio. Eran canchas abiertas. Un centro comunitario. Salas de estudio. Talleres de oficio. Vamos a construir aquí el centro deportivo y cultural del barrio. El niño del número 7, aún con el brazo inmovilizado, estaba sentado en primera fila. Sus ojos brillaban. ¿De verdad? Susurró. Alexis sonrió. Aquí nadie será expulsado. Las mejoras serán progresivas. Casa por casa. Con ustedes participando. Rodrigo tomó la palabra. Algunos inversionistas han aceptado redirigir fondos al modelo comunitario. Eso significaba que el dinero no se iría. Se transformaría. Claudio dio un paso adelante. La fundación apoyará el nuevo proyecto bajo supervisión pública. No fue aplauso inmediato. Fue algo más profundo. Confianza reconstruyéndose. Alexis miró a su madre. Ella asintió en silencio. Ese terreno, que había sido comprado con sacrificio silencioso, ahora sería la raíz de algo que superaría cualquier escándalo. Pero Alexis sabía que el verdadero cierre no era la construcción. Era el mensaje. Este barrio no será ejemplo de desplazamiento, dijo. Será ejemplo de dignidad. El viento sopló suavemente. Las casas humildes parecían menos frágiles. El niño levantó la mano con su brazo sano. ¿Y la cancha tendrá luces para jugar de noche? Alexis rió, y por primera vez en días, esa risa no tenía peso. Tendrá las mejores luces. El barrio estalló en aplausos. Pero mientras todos celebraban, Alexis miró el horizonte. No pensaba en el escándalo. No pensaba en Claudio.
Pensaba en el futuro. Porque transformar un terreno era solo el comienzo. El verdadero desafío sería mantener la promesa viva. Y esa promesa comenzaría a tomar forma con el primer ladrillo. Un ladrillo que colocaría a alguien muy especial. Alguien que simbolizaba todo por lo que habían luchado. El primer ladrillo no fue colocado por un arquitecto. Ni por un político. Ni por Alexis. Fue colocado por el niño del número 7. Aún con el brazo en cabestrillo, avanzó despacio hasta el centro del terreno. Un albañil le sostuvo el ladrillo. Alexis se arrodilló a su lado. Este no es solo un ladrillo, le susurró. Es una promesa. El niño lo acomodó con cuidado sobre el cemento fresco. El barrio entero guardó silencio. No era un acto simbólico para la prensa. Era un acto íntimo para la memoria. La madre de Alexis observaba con los ojos brillantes. Claudio, unos pasos atrás, comprendía en silencio lo que había estado a punto de destruir. Rodrigo miraba el suelo, quizá recordando también su propia infancia. El ladrillo quedó firme. Pequeño. Pero eterno. Alexis se levantó. Miró alrededor. Las casas seguían siendo humildes. Las calles seguían siendo estrechas. Pero algo había cambiado. Ya no había miedo. Había dirección. Hoy empezamos, dijo en voz alta. Pero esto no termina conmigo. Señaló a los vecinos. Termina cuando cada niño de este barrio tenga opciones. El aplauso fue fuerte. Pero no fue euforia. Fue compromiso. Los días siguientes comenzaron los trabajos. Electricistas revisando instalaciones. Arquitectos escuchando a vecinos. Talleres organizándose. La fiscalía seguía investigando a la fundación. Los socios financieros exigían transparencia. Pero el foco ya no estaba en el escándalo. Estaba en la reconstrucción. Una tarde, mientras el sol caía, Alexis caminó solo por el terreno. Miró el poste de luz oxidado. Miró el ladrillo inicial. Pensó en su madre. Pensó en Rodrigo. Pensó en Claudio. Pensó en el niño. Entendió algo que no había comprendido del todo antes. Volver al barrio no fue un acto de nostalgia. Fue un acto de justicia. Pero aún faltaba algo. Una última escena. Un momento que cerrara el círculo por completo. Porque esa noche, alguien tocaría la puerta de su antigua casa. Y lo que encontraría allí, lo haría llorar como nunca antes. Esa noche el barrio estaba más silencioso que de costumbre. No era tensión. Era calma. Una calma nueva. Alexis caminó hacia su antigua casa. La misma puerta de madera gastada. Las mismas grietas en la pared. Pero ahora con luz encendida desde adentro. Tocó suavemente. La mujer abrió. Sonrió. Pase. La casa ya no estaba vacía. Había alimentos en la mesa. Una nevera funcionando. Pintura fresca en las paredes. No lujo. Dignidad. El niño del número 7 estaba sentado en el suelo con otros 2 niños, dibujando en hojas blancas. Mira, dijo levantando el papel. Era un dibujo sencillo. Una cancha iluminada. Un edificio pequeño con un letrero que decía centro del barrio. Y en el centro del dibujo, una figura con el número 7. Pero no estaba sola. Había muchos niños alrededor. Alexis sintió que algo se quebraba dentro. No soy yo, aclaró el niño. Somos todos. Esa frase fue más fuerte que cualquier aplauso. Alexis se arrodilló. Observó el dibujo con cuidado. Es perfecto, susurró. La mujer se acercó. Gracias por no olvidarse. Él negó suavemente. Nunca me fui del todo. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. Desde allí se veía el terreno donde comenzaban a levantarse estructuras. Recordó el día en que salió del barrio por primera vez. Recordó la promesa que hizo en silencio. Y ahora entendía algo profundo. El éxito no era levantar trofeos. Era levantar personas. Una lágrima rodó por su mejilla. No por tristeza. Por alivio. El círculo se estaba cerrando. Pero aún faltaba una última escena. Una que no involucraba contratos ni enemigos. Sino memoria. Y ocurriría al amanecer. En el lugar donde su madre había tomado la decisión más silenciosa de todas. El amanecer llegó dorado. Suave. Definitivo. Alexis caminó junto a su madre hacia el centro del terreno. No había prensa. No había discursos. Solo vecinos que comenzaban el día con herramientas en mano y esperanza en los ojos.
El poste de luz oxidado seguía ahí. Testigo de goles imaginarios. De rodillas raspadas. De promesas susurradas en la oscuridad. Su madre se detuvo. Aquí jugabas hasta que te llamaba para entrar, dijo con una sonrisa leve. Alexis miró el suelo. Ese mismo suelo que ella había comprado en silencio. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con la voz apenas firme. Ella lo miró como lo hacía cuando era niño. Porque no lo hice para que lo supieras. Lo hice para que algún día pudieras volver y recordar quién eras antes de que el mundo gritara tu nombre. El silencio fue profundo. No incómodo. Sagrado. Alexis la abrazó. No como figura pública. Como hijo. Como el niño que soñaba con algo más grande que la pobreza. Y entonces lo entendió todo. No fue casualidad que regresara esa noche. No fue casualidad que encontrara el cartel. No fue casualidad que el barrio aún resistiera. Había manos invisibles sosteniendo la raíz. Sacrificios que nadie aplaudió. Decisiones silenciosas que cambiaron el destino. Alexis se separó del abrazo. Miró alrededor. El terreno comenzaba a llenarse de vida. El niño del número 7 llegaba con su cabestrillo y una sonrisa enorme. Los vecinos hablaban de talleres, de iluminación, de nuevas oportunidades. No era un final de cuento. Era un comienzo real. Alexis levantó la vista hacia el cielo despejado. Y en voz baja, casi como un susurro que solo el viento escuchó, dijo. Valió la pena volver. Porque lo que descubrió no fue solo corrupción ni traición. Descubrió que el amor silencioso puede sostener un barrio entero. Descubrió que el verdadero progreso no desplaza. Construye. Y mientras el primer martillo golpeaba el primer muro del nuevo centro comunitario, el barrio dejó de ser recuerdo. Se convirtió en legado. Y esa fue la victoria más grande de su vida. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.